Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como siempre es un gusto estar con ustedes una vez más en esta charla con los pastores de la Iglesia Transformación y Vida. Te agradecemos otra vez que te tomes el tiempo para compartir con nosotros esta charla, este tema, poder aprender juntos, poder enriquecer nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Gracias por apartar un ratito esta noche y como siempre te digo, esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros disfrutamos hacerla. Damos la bienvenida esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida y voy a darles un momentito para que puedan saludar a la gente. Pastor Enrique. Buenas noches. Bueno, nuevamente el poderlos saludar a través de este medio pues es una alegría en nuestro corazón, pero pues siempre anhelando el momento de podernos ver nuevamente. Así que esperamos que pronto pueda ser. Dios me los bendiga y esperamos pasar un tiempo muy especial con ustedes. Pastor Juan. Buenas noches, amados. Es un gozo estar con ustedes y sin duda les fallamos mucho, pero nuestros corazones están con ustedes, siempre pensando en ustedes y orando también. Pastor David. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar una vez más con ustedes. Y bueno, solo queremos que este tipo de charlas, estas pláticas, puedan ser de bendición para tu vida, puedas crecer espiritualmente, pero también sirva para aumentar nuestra fe y creer cada día más en Dios. Así que bienvenido a esta charla. Bueno, esta noche queremos continuar con el tema que abrimos la semana pasada, mi fe involucrada en las finanzas. ¿Por qué queremos seguir atendiendo este tema? Porque definitivamente es un tema de gran relevancia en este tiempo. La parte financiera se ha convertido en un punto central en la vida de las familias. ¿Por qué? Por todas las influencias o todo lo que ha ocasionado esta crisis, esta pandemia y todo lo que está pasando, tanta gente que se está quedando sin empleo o que están recibiendo un salario a la mitad. Y entonces la parte financiera ha sido crucial ahora en las familias, tanto de la gente de la congregación como gente de afuera también. Entonces creo que es importante que aprendamos los principios de Dios en cuanto a este tema. La semana pasada el pastor Enrique nos comentaba cómo en la Biblia hay más de 2000 versículos que hablan acerca del dinero y vemos cómo Dios le da una tremenda importancia a este tema y entonces eso nos deja ver que no es un tema desligado de la fe, es un tema completamente relacionado y además es un tema que es relevante para Dios. Amén. Es un tema que es importante y que Él quiere que también aprendamos los principios que Él marca en cuanto a este asunto. Yo quiero leerles para empezar un artículo, bueno, una sección de un artículo que encontré al respecto. Dice, el experto en finanzas Howard Dayton, en su libro Su dinero cuenta, mediante un análisis detallado, revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI. Según Dayton, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte para quienes más lo necesitan. Entre mitos y verdades a medias, la sociedad ha adoptado una percepción del dinero muy distinta a la que se puede extraer de las Escrituras. En la Biblia encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. Es decir, el dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter y dependiendo de cómo se maneje, se puede convertir en una bendición o en una maldición para su dueño. Me pareció muy interesante y me gusta mucho una frase que dice aquí, la economía de Dios. Así es. La economía de Dios. Pastor Juan, ¿quiere comentarnos algo al respecto? Well, hay muchos aspectos con respecto de finanzas, cómo lo hacemos en el reino de Dios. Y quiero tocar un versículo
segunda carta de Corintios, capítulo 8, versículo 9, es el fundamento a mí casi de todo. Juan 10, sabemos, Jesús dijo que el ladrón viene para robar y matar y destruir. Pero Jesús continuó diciendo que he venido para darles vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor que da su vida a las ovejas. Entonces, escasez, falta de finanzas es del diablo, es una maldición del pecado. Pero Jesús vino para dar a nosotros vida en abundancia. El problema, Hosea 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, una cosa que tenemos que darnos cuenta es este versículo, segunda carta de Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Entonces Jesús vino a ser completamente pobre en la cruz, en todos los aspectos. Pero cuando no sabemos lo que hizo Jesucristo, no podemos aprovechar de lo que Él proveyó a nosotros. Número 1, por 21 años no lo sabía que Jesús proveyó a nosotros provisión del pecado. Y cuando encontré por un hermano que necesité aceptar a Jesucristo ser mi Señor y Salvador, gloria a Dios, vine a ser un cristiano. Número 2, Jesús proveyó en la cruz sanidad divina. Pero él y yo vivíamos por 5 años sin aprovechar de sanidad divina, pensando que tenemos que sufrir enfermedad. Y también pensamos que Jesús no hizo nada con respecto de nuestras finanzas. Él llevó en la cruz nuestra pobreza. Es un hecho. No es algo que Él va a hacer, es tiempo pasado. Él vino a ser pobre para dar a nosotros abundancia. El raíz de pobreza viene del pecado. Cuando Adán y Eva cayeron en el huerto, entró en el huerto, en las vidas de ellos, la raza humana, pecado, enfermedad y también escasez. Pero Jesús resolvió el problema de pecado en la cruz, llevó nuestros pecados. También, al mismo tiempo, Él llevó en la cruz enfermedad y pobreza. Pero tenemos una cuenta bancaria en el cielo, pero si no sabemos lo que está en la cuenta bancaria, no podemos aprovechar. Tal vez tenemos $1,000,000 en nuestra cuenta bancaria, pero nadie nos avisó que nuestro tío favorito depositó en nuestra cuenta bancaria $1,000,000. Es igual con prosperidad, con sanas finanzas. Tengo más para añadir, más adelante. Sí, creo que ese, como usted lo mencionó, es el fundamento. Es el fundamento y a partir de ahí tenemos que avanzar. Entender que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Entender que Él es un Padre bueno que va a proveer siempre, siempre. Vuestro Padre Celestial, dice Mateo, sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas y no se afanen. Hoy en la mañana leía en la referencia paralela de Mateo, en Lucas 12, dice que no estemos en ansiosa inquietud, que nuestro Padre sabe, Él sabe que tenemos necesidad de estas cosas y que Él las va a suplir. Ese es el fundamento de las finanzas. Nuestro Padre Celestial va a proveer. A partir de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Yo quisiera añadir en esa parte del fundamento que estamos asentando en estas charlas. Efectivamente es algo que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que entenderlo bíblicamente. Lamentablemente a lo largo de muchos años se ha abusado de estas enseñanzas, de una mala aplicación. Y cuando hablamos o cuando a la iglesia se le habla de prosperidad, hay dos cosas que luego inmediatamente se les viene a la mente. Una, voy a ser rico. Tener dinero, luego. O sea, me van a dar la fórmula para enriquecer. Claro. Y dos, es porque el pastor quiere más dinero. Me van a pedir. Me van a pedir dinero. ¿No? Esos son los dos pensamientos que por malas enseñanzas
Es lo primero que se le viene a la mente a la gente cuando nos oye hablar de este tema. El problema ha sido que por malentender las escrituras O mal enseñar. o malenseñar las escrituras, no logramos descubrir la profundidad de lo que realmente Dios enseña. Y hablar de prosperidad, me gustó mucho la frase que leíste, el texto que leíste al principio, porque esa es Exacto. la prosperidad en Dios. No, así es. Una prosperidad no solamente que suple nuestras necesidades, no solamente una prosperidad que nos da y nos provee todos nuestros recursos, sino que además involucra una correcta administración, Claro. además involucra la generosidad, además involucra el bendecir a los necesitados, a los que no tienen recursos. Es decir, hay todo un panorama, hay todo un concepto que Dios maneja para tener prosperidad. ¿Y por qué y para qué vamos a tener prosperidad? Porque si yo me concentro solamente en, bueno, yo quiero prosperidad para tener más, pero ¿qué hay de tu administración? No, yo solo quiero tener más. Bueno, pero ¿qué hay de ayudar a los demás? No, yo quiero tener más. Oye, pero ¿sí me explico? Entonces, Sí. y estoy diciendo esto porque justamente la semana pasada y esta semana creo que estamos asentando fundamentos. Principios. ¿Para qué? Porque yo no quiero que la iglesia malinterprete lo que estamos haciendo. Si estamos hablando de finanzas sanas, no, créeme, iglesia, que los menos interesados somos nosotros. Es para que tú y tu familia puedan vivir una vida sobrenatural Claro. en la provisión de Dios. No es porque queremos más dinero ni para que tú te enriquezcas. Es para que realmente vivas en la plenitud de la abundancia que habla Jesús. Claro. La palabra habla que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén, amén. Pero esa vida en abundancia no es solo enriquecerme, sino esa vida en abundancia es vivir justamente lo que la palabra dice, una vida. Y esa vida involucra muchas áreas, Ajá. que es lo que queremos empezar a descubrir en Dios, para que de la misma manera tú lo descubras en tu casa, en tu familia, en tu economía, y ciertamente la bendición va a venir, ciertamente la riqueza va a venir, la provisión va a venir, pero también vamos a aprender a ser generosos. También vamos a aprender a ser buenos administradores. Si no somos buenos administradores, Dios no va a dar más. No. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el esquema completo de Dios. Si yo me puedo desgastar pidiéndole a Dios prosperidad, pero si yo no cumplo el esquema completo de Dios, nunca la voy a encontrar. Y al contrario, va a haber frustración en mi vida. Pero si yo empiezo a caminar en ese esquema completo de una buena administración, de aprender a ser buen administrado, de ser generoso, de no amar el dinero, de tener un corazón sano para el dinero, de honrar a Dios con lo que yo tengo, de ayudar al pobre, es decir, todo un esquema que nos enseña la palabra acerca de las finanzas, y entonces vamos a poder descubrir no solamente tener un poco más de dinero, sino una plenitud en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, yo quería sentar esto para la iglesia, para que pueda haber un mayor entendimiento del por qué estamos abordando estos temas, ¿no? Sí, hay dos aspectos interesantes en todo esto que tenemos que ver a través incluso de lo que leías en un principio, que hay dos esquemas financieros. ¿Me explico? Dos esquemas financieros. El esquema de Dios y el esquema del mundo. Claro. El esquema de Dios y el esquema del hombre. Allí es donde estamos Batallando. atorados. Ahí es donde estamos La atorados. disyuntiva. Sí. Ahora, hablamos de fe. Y una de las cosas importantes, como bien el pastor Juan mencionaba, la fe tiene que ver con el conocimiento de la palabra.
Y este es el tiempo de fortalecer nuestro conocimiento de la palabra. Es decir, si vamos a fortalecer nuestra fe, tenemos que fortalecer el conocimiento de la palabra. Y cuando hablamos de finanzas, finanzas no se reduce a 2 versículos. ¿Me explico? Hablábamos de Más de 2000. 2000 y tantos versículos, pero que tiene que ver en una correlación uno con otro, dándonos el sustento completo de todo. ¿Me explico? Entonces, esto es interesante porque esto nos va a llevar en este tiempo de aquí en adelante a desarrollar esa fe, a desarrollar ese conocimiento. A partir de hoy estaremos experimentando una diversidad de situaciones en nuestra vida que lo único que nos va a sostener como hijos de Dios es esa fe basada en el conocimiento de la palabra, y es lo que nos va a permitir avanzar, crecer y ir hacia adelante. Ahora, estamos hablando de finanzas sanas, pero el punto clave es que si vamos al esquema financiero humano, pues vamos a encontrar una serie de situaciones que no tienen que ver nada conforme a la palabra, en el terreno secular. Pero si estamos hablando de las finanzas sanas en el modelo de Dios, entonces ya tenemos que entrar, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros visualicemos la parte del dinero? En general, porque en sí el dinero no es malo. Podemos ver al pueblo de Israel súper bendecido en todas las áreas físicas y económicas y demás, ¿no? Y Dios, aún en esa misma promesa que dio al pueblo de bendecirlo, lo ha hecho hasta hoy día. Entonces, pero el punto clave es interesante porque desde el libro de los Hechos se establece principios bíblicos muy interesantes. Y rápidamente quiero leerles un pasaje que nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo del 1 al 4, hablando de Ananías y Zafira. Y un principio de Dios bíblico para que haya bendición y finanzas sanas es dejar de amar el dinero. Eso ya lo vimos la vez pasada. Dejar de amar el dinero. Y eso es lo que le pasó a Ananías y Zafira. Dice, porque cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajeron del precio. Es decir, ya que tenían todo, dijeron, no, es mucho, no, mejor menos. No demos todo. En su corazón había el deseo de darlo todo. Pero a la hora de que vieron la cantidad, dijeron, esto es mucho. Y entonces, no dice entonces que vendieron esa heredad y sustrajeron del precio, sabiendo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y le dijo, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses, quitaras del precio de la heredad? Y le hace una interrogante, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, lo que Dios me ha dado, ahí está. Dios ya me lo dio, es mío. Pero ahora está de mi corazón disponer, bendecir o no bendecir. Y Ananías y Zafira dijeron, pues sí, pero no tanto. No tanto. Ahora, esto es interesante porque Dios honra al que le honra. Y si nosotros le vamos a honrar con lo que Él nos da, honrarle con lo que Él nos ha bendecido, Él va a honrar nuestra vida. Y podemos ver el pasaje más adelante, cómo termina esta historia. Pero solamente quiero terminar con esto. ¿Cómo tener finanzas sanas? Y parte de un principio de cambio de hábitos, cambio de mentalidad, cambio del corazón. 3 principios: cambio de hábitos, cambio de mentalidad y cambio en tu corazón, para poder tener finanzas sanas. Porque si hay un corazón contaminado, Dios no va a bendecirte. Si hay una mentalidad, como decías, pensando solo enriquecerme y tener más para atesorar más y tener más y llenar mis graneros y digo, ya no sé qué hacer con tanto dinero, Dios no va a bendecirme. Y todo eso lo va a cambiar con nuestros hábitos, porque tenemos hábitos muy arraigados de cómo gastamos el dinero y de una manera equivocada. Entonces, a veces tenemos un peso y mi hábito es irme a comprar. Bueno, en la mañana nos estábamos acordando de una mujer que conocíamos en México
que siempre nos decía que su colección de zapatos, de zapatillas, ella tenía más de 100 zapatillas. Más de 100 zapatillas. Y ella si tenía la oportunidad, un peso, algo que le llegara o algo que pudiera pedir, era zapatillas. O sea que sí se puede cada 15. Sí hay quien. Ya No ven. le des no la alientes, pa, no la alientes. Es allí donde tú te das cuenta tus hábitos para gastar el dinero. Hay quienes tienen el hábito de viajar, de pasear. Y entonces tiene dinero y ve cómo lo hace, porque su hábito es mínimo 2, 3 veces al año irse de vacaciones. ¿Sí me explico? Todas estas cosas tienen que cambiar, tienen que ordenarse en el modelo de Dios. Y puedo poner solo un ejemplo. Es como las dietas para bajar de peso. Si tú quieres bajar de peso, tienes que cambiar tu manera de pensar, tu manera de comer, tus hábitos. Tienes que cambiarlo, porque si no, con el buen pensamiento no lo vas a hacer. Con la pura declaración no lo vas a hacer. Es decir, yo me paro todas las mañanas y yo digo, en el nombre del Señor, yo mañana voy a pesar 50 kilos. No voy a pesar 50 kilos. Yo ato esta gordura y mañana voy a pesar 50 kilos. No voy a pesar 50 kilos, porque mis hábitos, mi alimentación, lo que yo hago continuamente hace que yo esté subiendo de peso. Entonces, yo tengo que entender que tengo que tomar acciones. Yo hago lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Es decir, yo cumplo con el orden de Dios, con la palabra, y Dios va a hacer lo que Él le toca hacer. De tal manera que entonces, si yo tengo que bajar de peso, tengo que ir al gimnasio, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que comer menos, tengo que comer menos grasas, es decir, tengo que cambiar toda nuestra estructura, hábitos, deseos, inquietudes, mi corazón. Y entonces eso me va a dar la oportunidad de cambiar mi esquema de alimentación. Sí, es y como decía el peso. pastor Juan, ¿no? O sea, finalmente, ¿en qué vamos a creer o cómo vamos a fortalecer nuestra fe? Pues a través de la palabra. Claro. Si yo no tengo un fundamento en cuanto a la palabra como tal, es decir, en qué versículos, qué es lo que está fortaleciendo mi fe, Claro. definitivamente yo me voy a desviar pues a otros pensamientos, a otros criterios, a otras enseñanzas, y nunca va a producir un efecto. ¿Cuándo podemos mirar un resultado en nuestra fe? Cuando empezamos a creer lo que la misma palabra nos dice, ¿no? Es como empezar a hacer ejercicio para ponernos fuertes, ¿no? ¿Sí? Tal vez hay 3 preguntas que debemos preguntar. Número 1, ¿qué tengo en Cristo? Sí. Número 2, ¿cómo recibo lo que yo tengo? Número 3, ¿qué hacemos con lo que yo tengo? Cabal. Entonces estamos discutiendo todo. Bueno. Si pensamos que no tenemos nada, estamos viviendo en temor y tenemos una mentalidad de pobreza. Claro. Si doy mi peso, es una pérdida. Ajá. Sabemos que tenemos todo. En primera carta de Corintios 2 es punto número 1, ¿ok? Yeah. ¿Qué tenemos en Cristo? Amén. Que Maggie nos ayuda. Sí. 2:2. Primero, 2:12. Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Nos ha dado gratuitamente. Amén. Ok. Pregunta número 1, ¿qué tengo? Todo. Claro. Tengo todo lo que necesito. Amén. Está en mi cuenta bancaria en el cielo. Amén. Gloria, no estamos viviendo en escasez. Jesús nos rescató de la escasez cuando aceptamos a Él. Gloria a Dios. Número 2, ¿cómo recibimos lo que tenemos? Marcos 11:24. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Ok, requiere una oración de fe. Amén. Y también otra versión es mejor que dice, tenemos que creer que ya lo tenemos y vamos a verlo. Yeah. O es decir, tenemos que orar en fe. Ok, si necesito
$5,000 pesos para pagar mis cuentas. Yo oro en fe, yo lo recibo en este momento por la fe, dando gracias a Dios, Amén. porque yo sé lo que yo tengo en mi cuenta. Amén. Ok, número 3, ¿qué hago con mis 5,000, mis 10,000 pesos? Es otra pregunta. Exactamente. Claro. Y para Así es. mí, Aaron y yo teníamos un presupuesto. Diezmos, número 1. Número 2, pagar nuestra casa. Exacto. Número 3, la luz y agua. Yeah. Número 4, combustible. Abajo, dinero para comprar cualquier cosa. Yeah. Y casi no teníamos nada. Entonces, Para el 5 quedaba vacío. a Claro. los 5 pesitos compramos un dulce Sí. para iniciar, pero crecemos porque venimos a ser, y Pastor va a tocar este punto, venimos a ser buenos mayordomos, Yeah. lo que Dios ha provisto a nosotros. Entonces, punto número 1, si no sabes lo que tenemos, olvídate. Cierto. Número 2, si nos recibimos lo que tenemos en la fe, y hay mucha gente que están orando para convencer a Dios a hacer algo, ayunando, llorando, Sí. quejándose. Dios, mira, a mí no me amas, como los discípulos dijeron en sí. la barca, no me amas, vamos a morir de hambre. Esta Sí. no es la fe. Claro. Es saber, no, ya lo tengo. Tengo las llaves de atar y desatar. Pero el número Sí. 3, ¿qué hago con mi prosperidad? Ok. Sí, Hay, cierto. hay algo interesante que ahorita que el pastor Juan comenta esto, me llama mucho la atención porque efectivamente, ¿cómo puedo expresar esto? No estamos, o muchos de nosotros, la gran mayoría, no estamos acostumbrados a recibir. Sí. Sí. Excelente. Sí. Sí. O sea, Excelente. mucho se nos Un buen habla de punto. dar. Y ese es el fundamento. Sí. ¿Ok? Dar. Sí. Yep. Pero cuando hablamos de lo que Dios tiene para nosotros, a muchos nos cuesta trabajo creerlo boy. y realmente saber y creer que es para mí. ¿Por qué? Wow. Porque se nos ha enseñado a que nadie te regala nada. O sea, si tú tienes algo, es por tu esfuerzo, por tu trabajo, Yep. porque tú lo lograste, nadie te regala algo. Ujú. 2, cuando recibimos, a muchos nos golpea el orgullo. Claro, Sí. es lo que yo iba a Sí, decir. ¿no? Orgullo. Exactamente. Orgullo. Claro. Yep. Y mira, hay gente que aún lo necesita. Sí. Y si tú le dices, pues yo te lo doy, yo te doy Sí. esto, mira No, una no, no. despensa, mira. No. Dáselo al pobre, dáselo. Yo no necesito. Ajá. Y el orgullo nos frena Yeah. a recibir algo. Claro. Y eso es interesante porque justamente como dice el pastor Juan, tenemos que empezar a saber y a creer qué es lo que yo tengo. Y en Dios tenemos mucho más de lo que realmente nosotros creemos o pensamos merecer. Yeah. Así es. Eso. ¿Verdad? Pensamos merecer muy poco. Ajá. Muy nada. Muy nada. Sí. ¿No? Y más si no hemos sido buenos hijos. ¿Verdad? Es como con papá, así como que pues no me merezco nada, soy el peor hijo de mis hermanos, yo soy el... Sí. No me merezco nada, papá, no me des nada. Y a veces así venimos con Dios. No merezco nada, no soy nada, soy un pecador. Y cuando se nos habla de una riqueza, de una posición, de que somos hijos de un rey, no, a ver, espérame, tendemos a rechazar lo que ya tenemos. Y eso también está frenando muchas veces nuestra economía. Claro. Romanos 4:4 Sí. es el versículo exacto Sí. a lo que está diciendo Así es. David. Es absolutamente vital. Sí. Pero al que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Claro. Romanos 4. Y 5 ya. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces es lo que dijo David a veces. El problema es muy complicado. Aunque debemos tener un presupuesto, aunque debemos pagar diezmos, aunque tenemos que dar, si enfocamos en la calidad de mis diezmos o en mi carácter perfecto, no puedo recibir nada, porque estoy mirando a mí. Sí. Entonces es muy complicado, sí, porque yo sufrí esto
En mi vida personal hace varios años estoy haciendo muy bien, estamos dando, ¿dónde está mi bendición? Porque soy un buen empleado, excelente. Nada sale. Entonces es un balance de ser un buen mayordomo, pero no es por sueldo, es Claro. por bendecir a otras personas. No, y ahondar un poquito más en lo que decías es de verdad muy interesante porque el aprender a recibir lo podemos manifestar muchas veces que no es fácil y a veces nos cuesta trabajo aprender a recibir. Porque yo lo puedo ver como un comparativo que incluso en algún momento lo hemos platicado quizás de un padre a un hijo. Un padre normalmente tiene una mentalidad, una cultura, una formación de dar, porque sostiene a la familia, sostiene a la esposa, sostiene a los hijos, la casa, los gastos, asume su responsabilidad y solo es dar, 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 dar. Pero llega un momento donde el hijo se dispone papá, te traje esto, papá, te compré esto, y así como que, Se siente raro. o sea, yo me siento raro, ¿sí? Así como, es algo que cuesta trabajo asimilar, porque no estamos acostumbrados a recibir, a aceptar. Es como cuando alguien, y me ha pasado muchas ocasiones, cuando hay quien me dice, pastor, tenga esto. Y yo a veces digo, no, hermana, mire, o no, hermano, no esto, no lo otro, no. Y la respuesta ha sido, no me quite la bendición. Exactamente. Ups, no me quite la bendición. ¿Qué hace uno ante eso? Entonces yo digo, Sí. cierto, Yep. está bien, mi hermana. El punto de dar, a veces pensamos que damos porque la gente necesita, pero no. O sea, el que yo le dé a usted algo, no quiere decir que si yo le regalo una camisa, no quiere decir que porque no tenga camisas. Porque lo veo ¿Verdad? y, ay, no, ya están viejitas Vamos las a camisas comprar del una pastor camisa. Juan. No, No es así. simplemente el gusto de que yo quiero darle algo. Y a lo mejor usted dice, pero yo no lo necesito, yo tengo camisas. No, gracias. Entonces, allí se manifiestan dos cosas, el orgullo Claro. y la pérdida de bendición para ambos. Y mentalidad de ser un empleado. Exactamente. Recibo por Porque mis esfuerzos. me Claro, lo gané, de no me lo ganarme, Yeah. eso que estoy recibiendo. Yeah, Sí. eso. Entonces es interesante esa parte de poder aprender no solamente a dar, sino como decías, de recibir. Y cuando yo recibo, saber qué tengo para poder dar también. Es un círculo totalmente. No es más otra cosa más que yo recibo y yo doy. Y esa parte es como Dios se va a manifestar siempre para bendecir a los que están alrededor nuestro. Pienso que un problema grave en esta situación, y creo que es no nada más en este tema de las finanzas, sino en general para los que somos cristianos, el problema es que estamos muy centrados en nosotros. Sí. Hace tiempo escuchaba un predicador que decía que el 90 o 95% de las prédicas en una congregación siempre son enfocadas hacia la gente. En las necesidades, qué necesita la gente, qué quiere la gente, qué desea la gente. Y si un día, decía él, si un día yo predico de la gloria de Dios, entonces la gente sale pensando que no recibió nada. Y entonces salen enojados y salen vacíos, frustrados, porque ahora la prédica no se trató de lo que yo quiero o de lo que yo necesito. Y creo que el problema con las finanzas es que estamos centrados en mí, tanto si recibo como si doy. Recibo por mí, doy para que me den más. Cuando tenemos que entender que en nuestra vida, desde el día que nosotros le dimos nuestra vida a Jesucristo, nuestra vida ya no es nuestra. Nuestra vida ahora le pertenece a Él. Y ahora todo en nuestra vida tiene que girar en torno a Él. Romanos 11 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Y dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. A Él sea la gloria. Amén. Entonces, si yo voy a recibir, no lo voy a hacer por mí, lo voy a hacer por Él. Amén. Si yo voy a dar, no voy a dar por mí,
voy a dar por Él. Claro. Toda mi vida tiene que girar en torno a Jesucristo. Mis finanzas, mi dar, mi recibir, todo tiene que ser de Él, por Él y para Él. Y creo que tiene un poquito mucho que ver con los 3 principios que asentaba el pastor Juan de cómo recibo, qué es mío y para qué. Por Él, recibo por Él, Yep. recibo de Él, y el tercer punto es recibo para Él. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Decía, lo que leí al principio, decía que las finanzas están ligadas al corazón. Ajá. Creo que tocamos este tema la semana pasada, Sí. y la Biblia lo dice, donde está tu tesoro, dice Lucas 12:34, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Y justamente el contexto en el que Jesús lo menciona son las finanzas. Amén. Entonces, ¿cómo podemos entender más claramente esto? ¿Cómo entender que mi carácter, mi corazón está directamente ligado con mis finanzas? Sí, bueno, yo creo que aquí queda muy bien lo que en un principio mencionábamos acerca, incluso el pastor Juan decía, somos mayordomos o dueños. Yeah. Y eso tiene que ver mucho precisamente con lo que me acabas de mencionar. Porque si yo entiendo que todo lo que yo tengo no me pertenece. Yeah. Esto es interesante por esta sencilla razón. Mira, la forma de manejar el dinero, lo habíamos dicho, es una demostración externa de nuestra condición espiritual interna, ¿sí? Esto es interesante porque, como decía el pastor David, no tiene que ver con que nuestro corazón, todo lo que estamos hablando y enseñando a la iglesia, no tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos esperando más dinero de la iglesia. No, todo lo contrario. Dios ha estado hablando a nuestro corazón porque la iglesia en este tiempo tiene que desarrollar esa fe donde puedan ver con una claridad real, viviente, de la bendición de Dios para cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles, que Dios va a estar proveyendo, Dios va a estar haciendo cosas extraordinarias en nuestras vidas, pero como hemos estado mencionando, son fundamentos bíblicos que tenemos que aprender. Y esa parte es el poder externar. Dios ve a través de nuestras finanzas lo que hay en nuestro corazón. Es decir, es el reflejo, es una demostración externa, nuestras finanzas, de la condición espiritual interna. Ahora, cuando entendemos esto, tenemos que saber que yo no soy dueño de todo esto. Porque me parece hasta interesante esta reflexión. En estos días estaba yo pensando cómo hay muchos hombres ricos, millonarios, muchos hombres que en el mundo han atesorado gran riqueza. Y entonces yo decía, bueno, estos hombres sacrificaron todo. Sacrificaron casa, trabajo, horas, familia, por atesorar y tener lo que tienen ahí en ese momento. Y mi interrogante era, pero el día que mueren, todo lo que trabajaron y atesoraron, ¿qué va a hacer? No se van a llevar nada. Y todo el esfuerzo y todo el sacrificio y todo lo que hicieron aquí se va a quedar. Y va a venir otro a gastarse o a manejar lo que dejaron allí en herencia o dejaron allí en su riqueza. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que finalmente todo lo que tenemos solo lo administramos realmente. Porque aun cuanto nosotros podamos pensar que lo que tenemos es nuestro, cuando morimos, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Y otro va a venir a manejar el dinero y hacer lo que antes yo estaba haciendo. Entonces, de una manera o de otra, solo entendemos que dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Levítico 25:23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice, pues vosotros forasteros y extranjeros son para conmigo.
Es bien interesante ese versículo que está mencionando porque me estoy acordando ahorita del año del jubileo que Dios estableció para el pueblo de Israel, en el que si yo le quité la tierra a alguien por una deuda, en el año del jubileo yo se la tenía que regresar. Si yo tenía esclavos, en el año del jubileo yo los tenía que liberar. ¿Por qué? Porque no me pertenecen. Porque cualquiera podría haber brincado y decir, oye, pero si yo trabajé por esto, si yo invertí en esto, ¿por qué lo voy a soltar? ¿Por qué? Por ese principio, porque no es tuyo. Así es. No es a perpetuidad, es de Dios. Así y entonces es. tenemos que estar dispuestos a soltar porque no nos pertenece. Exactamente, decía sobre que si somos dueños o mayordomos, y ahí está tu corazón. Si yo entiendo que todo lo que tengo me pertenece y yo voy a hacer y deshacer, bueno, mi egoísmo va a aflorar Claro. a todo lo que da. Y no voy a soltar. No voy a soltar. Pero por el otro lado, cuando yo entiendo que soy mayordomo, que solo soy un administrador, entonces yo tengo que encontrarme aprobado delante de Dios como un buen administrador. Y ese es el punto que a veces se nos olvida. Porque un día vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a tener que dar cuentas de lo que Dios nos dio, porque de Él son todas las cosas. Y solamente administramos, manejamos el dinero o los bienes o las cosas que Dios nos dio para bendecir nuestra vida. Lucas 12, perdón. Ay, yo estoy ahí, mire, pastor. Ok, perfecto. Justo ahí. No tenemos que esperar. Entonces, Justo ahí estoy. vamos a comenzar con 15 hasta 22. Justo el que iba. 15. Les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ajá. Les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Así Él es. pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? No tengo dónde guardar mis frutos. Ajá. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es justo lo que decía el pastor. Así que el que hace para sí tesoros así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Así es. Ok, punto número 1. Dios hizo este hombre rico. Así es. No era por sus propias esfuerzos, no, por Dios lo bendijo prosperó, tremendamente. sí, así es. Punto número 2, que hizo él con su cosecha. En vez de dar, y él pudo tener bastante grano en su gran y dar, pero él rehusó hacerlo, pues quise disfrutar su vida en vez de ser útil en el reino de Dios. Ajá. Y este es el contexto en el que está el versículo que yo leí hace rato, donde está tu tesoro, Ya. ahí está tu corazón. Cada. Es el contexto, ahí está más adelante ese versículo. Y es interesante porque ahorita se me viene a la mente, yo digo, bueno, ¿qué podríamos decirle? ¿O cómo es el corazón de una persona que finalmente dice, no, a ver, espérame, es que yo lo que tengo ha sido porque yo lo he trabajado? Ups. Y mucha gente se escuda en eso. Si tú le dices, no, es que Dios te ha dado todo. No. Yo todos los días me fleto a trabajar y yo me he sudado. Soy brillante. Exactamente, y tengo he sido bueno en mis negocios, o sea, es mi dinero, es lo que yo he formado o hecho. ¿Cómo miramos un corazón así o Sí. qué le decimos a una persona así? Sí, y eso es interesante porque yo he escuchado mucho eso que tú acabas de mencionar. Yo entiendo dos cosas muy interesantes. Dios ha dado la capacidad del hombre de tener una sabiduría de una manera natural. Y en esa misma medida el hombre por sí mismo puede producir muchas cosas. Claro. Claro. El punto clave aquí es interesante, que ese hombre es como un globo con un agujero. Es decir, mientras ese hombre puede trabajar, puede generar, puede hacer en sus fuerzas, puede atesorar, puede X y Y y lo que sea, aún no obstante, aunque él no lo entienda, de Dios ha venido la salud, la vida, la sabiduría, Claro. el tiempo. Dios le ha dado todo.
Pero aun cuanto él no lo entienda y él esté cerrado en su mentalidad, decir, yo lo he hecho, yo he manejado mi estrategia, yo he aquí, yo allá, yo esto, yo tengo, yo. Sí, es como ese globo con un agujero. Mientras tú estés inflando, haciendo y esforzando y trabajando y haciendo, ahí vas a mantener cierto nivel. En el momento en que eso humanamente se termina, ¡fum!, todo se desploma y todo se acaba. Porque lo que no nace de Dios y lo que no viene de Dios se termina. O lo que no se reconoce que viene de Además, Dios. o cuando, y en el caso contrario, cuando nosotros entendemos que todo viene de Dios y que solo somos administradores y que Dios es el que bendice y que Dios es el que provee y honramos a Dios con lo que Él nos da, simple y sencillamente puede venir cualquier situación adversa a nuestra vida, al negocio, al trabajo, a la economía, a lo que sea, pero el que sostiene es Dios. Y continuará Dios bendiciendo a pesar de. Es como en este caso, los grandes empresarios, grandes empresas están quebrando. Ajá, así es. Están quebrando. Y pueden hacer uso de su sabiduría y de todas sus Yep. estrategias Yep. que son nulas en este Totalmente, caso. están quebrando. Yeah. ¿Por qué? Porque el aire se les terminó. Entonces, ¿pero qué pasa con la iglesia de Jesucristo? ¿Qué pasa con los hijos de Dios? Que aun cuanto el mundo esté quebrado, nosotros estaremos siendo bendecidos por Dios, estaremos siendo proveídos por Dios a nuestra vida en cada una de las áreas, en cada una de las necesidades, porque no dependemos de las finanzas o de los tiempos o de las circunstancias del mundo, sino de los recursos de Dios. Entonces podemos resumir que lo que el hombre se provee a sí mismo es finito y lo que proviene de Dios es infinito. Claro, ¿Verdad? así Yo es. yo lo pienso con base en esa parábola de los talentos que menciona el Evangelio. Dice que un hombre le entregó talentos a sus siervos y se fue. Y estos hombres tenían que trabajar esos talentos para producir más. Pero a final de cuentas el talento del que surge todo le pertenecía al patrón. Así es. Y entonces, por lo tanto, lo que se produjo también le pertenecía al patrón. Y un día ese patrón regresó y pidió cuentas. Y entonces esos trabajadores, esos siervos, no pudieron pararse frente al patrón y decirle, es que lo que se produjo es mío, porque lo hice con mi esfuerzo. Porque el patrón les va a decir, sí, pero el talento era mío, yo fui el que invertí. Entonces las ganancias son mías también. Claro. Y tienes que darme cuentas. Y de hecho el que no trabajó se le quitó aún el talento que tenía y se lo dio al que había producido más. Entonces tenemos que entender que aún lo que yo produzco con mi esfuerzo, con mi inteligencia, sale de un talento que Dios entregó y puso en mí. Claro. Y por lo tanto lo que se produce le pertenece a Él también. Claro. Pero Él bendice lo que estamos invirtiendo, Él multiplícalo. Así Claro. es, claro. Isaías 1:19 para continuar Exactamente. con este tema. Isaías 1:19 y otro en Marcos. Dice Isaías 1:19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Claro. El bien de la tierra. Claro. ¿Qué significa? Beneficiados. Cosas buenas. Pero servimos a Él. Si estamos invirtiendo los talentos que Él nos da. Comenzamos el problema. La gente quiere dar. Yo quiero dar 50,000 pesos, pero no los tengo. Entonces, cuando tengo 50,000. Cuando los tenga, sí, los doy. exactamente. Pero yo tengo 10 pesos que yo puedo dar, pero no puedo porque no tengo, O tengo poco dinero. un auto con el que puedo ir a visitar a las personas. Exactamente. O tengo una hora al día que puedo invertir para hablar con alguien. O sea, hay muchas cosas que puedo invertir. Exactamente. Dios no espera que damos algo que no tenemos. Sí. Pero tenemos que invertir ya lo que tenemos y Él lo multiplicará. Claro. Marcos 10:28 hasta 30. La fe viene por oír las escrituras, no mis opiniones. Okay. Claro. Ok. Marcos 10:28. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno
que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Entonces Jesús dijo esto. Sí. Entonces la pregunta es si hemos salido del mundo y buscar mis propias cosas, mi propia voluntad, mis bendiciones. Sí. Si yo dejo todo para servir a Él, lo que invertimos Dios va a multiplicar. Y Él y yo, y hace 1986 teníamos un arroyo, savings, ahorro para comprar una casa. Pero Dios habló a nosotros, usted tiene que ir a Guatemala para venir a ser misioneros. Entonces, ok. Adiós la casa, invertimos todo en ella, vendimos todo y fuimos a Guatemala, casi sin nada. Sí. Pero Dios multiplicó lo que invertimos mucho más que 100 veces. Sobre años, sobre un proceso de madurar, de dar, de ser un mayordomo. Dios Dios es un Dios de multiplicación. Él multiplica semilla. Claro. Si siembro una semilla, no recibo una semilla, yo recibo 100 veces más que 100 la por semilla. uno. Sí. Exactamente. Pero el problema es ese, pastor, lo que incluso decía el pastor David en un momento. A veces no logramos entender el concepto, la bendición de la palabra para nosotros. Amén, pastor. O sea, es difícil que a veces entendamos esto, de que se abra nuestro entendimiento. Y yo digo, si yo siembro esto, yo voy a cosechar más. Y esa parte como que se queda en el infinito o en el, no sé, ¿verdad? Y no aterriza. Sí, lo que pasa es que nos regimos por los principios del mundo. Sí. O sea, la filosofía, la política, los principios, la ideología del mundo te dice que eso es absurdo. Sí. Pero tenemos que entender que en toda la Biblia podemos ver que la filosofía de Dios es completamente opuesta. Ahora, esto me llama mucho la atención porque quiero hablar de otra área que utilizamos muy frecuentemente y eso se llama justificación. Es decir, yo no puedo dar porque no tengo. Lo que decía el pastor. Y eso nos hace, la justificación nos sirve para no hacernos sentir mal. Y les pongo un ejemplo. Incluso un día lo comentaba usted yendo a Soriana, ¿verdad? La propina, ¿verdad? A lo mejor están allí los viejitos, ¿verdad? Están las personas allí y alguien que se disponga a darle de propina 20 pesos, 50 pesos, es así como que a lo mejor todos volteando a ver, ¿y qué le pasa, no? Porque estamos acostumbrados a que la propina, ¿verdad? Sacamos y bueno, déjame ver. Lo que sobra. Este está bueno. Este. Porque Porque esto sí me va a servir. Sí, esto porque no. este me puede servir a mí Claro. más. Ajá. Buen punto. Pero tú no sabes que este puede ser una mayor bendición a ese que está allí, porque esto para ti no te va a hacer rico, ni va a hacerte pobre, ni te va a hacer falta. Yep. Pero para esa persona esto Excelente. sí va a ser muy significativo. Ahora, la justificación. ¿Por qué no damos esto? Bueno, es que, Duele. ¿sí me explico? Duele. Son 10 pesos. Yo he visto ocasiones, y que a mí hasta pena me ha dado, cuando... Pena ajena. Sí, porque de verdad lo he visto, cuando en un restaurante están los meseros atendiendo y demás y todo, y quienes están allí buscan un pretexto, buscan algo para al final justificar, y cuando le dicen, ¿no vas a dejar propina? Bueno... No, porque se tardó. Exacto. Entrar la comida. 5 pesos. Oye, pero ¿por qué 5 pesos? Es que se tardó, es que me trajo la comida fría, es que no me saludó, es que no me atendió bien, Ajá. es que cuando le llamé no me hizo caso. ¿Qué estamos hablando? Justificaciones para no sentirnos mal. Para ser tacaños. Sí. Entonces decir, Excelente, sí, entonces yo ya. digo, yo estoy bien. ¿Por qué no le di esto? Ah, porque no se lo ganó, porque no me atendió bien. Entonces yo ya no me siento mal. Yo digo, está bien, es justo. Si me hubiera atendido bien,
entonces. Pero yo recuerdo muy bien a un hombre que trabajaba en una gasolinera, recién que llegó aquí a San Juan del Río, y él nos decía: mi único trabajo que pude encontrar fue en una gasolinera y no tenía recursos suficientes para sostener a mi familia. Y el sueldo en una gasolinera es mínimo, es bajo, porque su soporte económico son las propinas. Dice, y de verdad, a veces en todo el turno, en todo el día, a veces eran 100 pesos de propina, despachando a... Ay, ¿quién come con 100 pesos? Sí, ¿Qué familia sobrevive? sí. Entonces 100 decía, pesos al día? y me daban 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, y uno nunca piensa que eso de dar puede ser una bendición para esa persona. Porque uno nunca, me llamó mucho la atención un pequeño videíto de un hombre que estaba en una gasolinera, llegó una niña a venderle chocolates. Y el hombre le dijo, ¿cuántos chocolates traes? Y la niña, de verdad impresionante, ella no sabía contar, no sabía hacer la cuenta, ni el valor del dinero, no iba a la escuela. Entonces le dijo, ¿cuántos? Cuéntalos. Ya y empezó la niña según a contarlos y le dijo al Señor, son 14. Y el Señor dijo, a ver, te los voy a comprar todos. ¿Cuánto es de 14? Y pues la niña menos. Y entonces empezó a hacerle la cuenta al Señor. Y le dijo, bueno, si son 14, ya tanto es tanto. Y la niña dijo, sí. Y entonces le recoge la caja y empieza a ver que no eran 14, eran como 25. Es que nomás sabía contar hasta el 14. Y entonces el Señor le dice, no, son como 25 chocolates, ya los conté. ¿Cuánto es de 25? 100 pesos, 50 pesos, 30 pesos. No vas a la escuela. No voy a la escuela. Entonces, a ver, es tanto por tanto y tanto. Esto es lo que te toca. Vete a tu casa, no estés en la calle. Ese es el corazón de dar, de bendecir, no de justificar. Y no porque la otra persona lo merezca o no. No, era una niña que ni siquiera, digo, me explico, Es por gracia. el corazón para dar. De hecho, si Esa es nos la ponemos- palabra que demos de gracia De lo que de gracia. gracia hemos recibido, ¿no? Exactamente. Y a veces nos ponemos muy juiciosos para determinar Ajá. quién sí merece y quién no. Justificación. O cuando Justificación. cuántas cosas Dios no nos ha dado a nosotros aún Que sin no merecerlas, ¿no? Y nos sigue dando. Claro, Nos sin sigue merecerlo. Yo recuerdo una vez cuando estábamos viviendo en Guatemala, estuvimos en el Parque Central con visitantes, mi pastor de los Estados Unidos, y estuvimos buscando a alguien para lustrar los zapatos. Y fuimos a un chico, un chavo, y yo le pedí, ok, ¿cuánto es? Y me dijo, tal vez 10 pesos. Entonces me enojó. Y ¿por qué? Yo exploté. No debe ser aquí, debo tener algo mucho más barato porque es el costumbre ellos me piden 20 pesos, respondo con 10 pesos. Ellos dicen 18 pesos, yo respondo con 15 pesos. A regatear. Exactamente. Entonces, cuando salí, tuve que arrepentirme y me di cuenta, hay un demonio del mundo, un espíritu de tacaño, que siempre estamos buscando la ganga mejor, en vez de ser dadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero Podemos bendecir. pero es porque queremos retener para nosotros. Exactamente, estamos aquí para bendecir a los ancianos que están impactando la comida en Soriana. ¿Qué estamos haciendo? Pero es algo inconscientemente que luchamos. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Otra vez. Entonces, a mí me gustaría solicitarle a cada uno de ustedes que podamos ir cerrando con este tiempo, dándonos
un consejo bien práctico. A mí me consta que los 3 hombres que ustedes están viendo aquí son excelentes administradores. Y además también me consta que tienen un corazón generoso y un corazón libre de amor al dinero. Me consta, porque los conozco. Y a mí me gustaría solicitar de su parte que podamos darle a nuestra audiencia un consejo práctico, bien práctico, hablando de finanzas. Y que podamos ir cerrando este tiempo con este consejo que puedan ustedes darnos a nosotros y que podamos aplicar en nuestra vida hablando de las finanzas. ¿Quién quiere empezar? Comenzando con una lista de escrituras con respecto de finanzas. Y tenemos que alimentar, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que enfocar, leer escrituras. Si hay gente y cuando tengo una escasez, voy directamente a las escrituras para alimentar y enfocar en las escrituras en vez de problema. Número 2, una cosa práctica es tener un presupuesto con su esposa, esposo. ¿Qué hacemos aquí? Diezmos y dar, número 1. Número 2, la casa. Número 3, comida. Número 4, las cuentas. Tener en orden sus prioridades. Aprovecho este momento para comentarles que al terminar esta charla vamos a proveerles ahí en la página de Facebook y por WhatsApp, a quien lo solicite también, una lista de escrituras referentes a finanzas. Entonces tú vas a poder ahí descargarla con toda libertad para que la tengas a la mano y puedas hacer lo que el pastor Juan nos está recomendando. Sí, hemos hablado acerca de un buen mayordomo. Eso es un administrador. Y lo que dice el pastor Juan exactamente es algo práctico. El poder entender que cuando nosotros recibimos un ingreso, cualquiera que sea, en el nivel que sea, nosotros tenemos que aprender a separar, como bien dice. Esto es importante. Yo en algún tiempo empecé a practicar de esta manera y ya se me quedó como un hábito y así lo hago. Y donde yo tengo una separación de ese ingreso, donde es para una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y entonces me alcanza para todo y no gasto más de lo que no debo de gastar. ¿Me explico? Es decir, yo no gasto más de lo que no, ni puedo pagar ni tengo. Entonces, eso me lleva a tener como un sobre para una cosa, otro sobre para otra cosa, otro sobre para otra cosa. Todo son mis prioridades. ¿Sí? ¿Querés decir algo? No. Y entonces de allí, de lo que Dios nos da, vamos separando. Primero honramos a Dios con nuestra ofrenda, con nuestro diezmo, que eso es importante. De allí, ok, nuestros gastos, si hay que pagar la luz, el agua, allí voy a poner. Si hay que pagar renta, de la misma manera. ¿Sí? Es decir, y llega un punto de quedar un extra hasta para ahorrar, aunque sean 20 pesos, pero a la larga, esos 20 pesos suman al tiempo, al año. Entonces, esto es importante. Y pastor, sí. toca una tarjeta de crédito. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué manejamos una tarjeta de crédito? Bueno, las tarjetas de crédito son interesantes porque precisamente me llaman continuamente del banco ofreciéndome una diversidad de tarjetas, ¿no? Entonces yo les digo, mira, yo te digo algo, no me gusta pagar intereses. Entonces no me sirven las tarjetas de crédito. Porque no gasto más de lo que no puedo gastar. Y por ejemplo, ahorita en este tiempo, que si alguien tuviera deudas mayores de una mensualidad de un coche, de una casa, de tarjetas, no la perdonan. Quizás refinanciando algunas cosas, pero la deuda ya está. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte es importante. Ahora, está en el fundamento que acaba usted de mencionar, no gastes lo que no tienes. Claro. Aplica para tarjetas de crédito. Exactamente. También. Yo no gasto más de lo que no puedo pagar ni tengo además. Entonces, eso es muy importante porque ese es un engaño. Cuando gastas con una tarjeta de crédito no estás gastando un dinero que tú tienes. No es tu dinero, es un dinero ajeno, es del banco. Es un préstamo. Entonces en ese momento adquieres una deuda, no estás adquiriendo un producto para tu casa, estás adquiriendo una deuda. Y entonces uno tiene que pagar exactamente puntual o liquidar completamente para no tener ninguna deuda para nada. Entonces termino con esto. Es un concepto interesante
sobre la cuestión del dinero. El dinero no debe de ser, o lo material o el dinero no debe de ser un fin en sí mismo. Es decir, yo no voy a buscar el dinero por el dinero en sí mismo, sino lo que en algún momento ese dinero de alguna manera podrá no solo bendecir, sino bendecir. Es decir, yo tengo que buscar un propósito para el dinero, un propósito definido a través de la palabra. Entonces no es el dinero en esencia, no es la propiedad, no es como ese hombre que se enriqueció y dijo, tengo mis graneros llenos y ahora qué voy a hacer. No es el dinero en sí mismo. Es decir, yo necesito o quiero o deseo que Dios me bendiga, pero debo tener un propósito. Y ese propósito debe de ser acorde al corazón de Dios. Así es. Pastor David. Bueno, por último yo quisiera aconsejarte algo muy sencillo, pero que creo que a muchos nos cuesta trabajo, y es empezar a dar. Amén, David. Empezar a dar en todas las áreas de tu vida. Como dice el pastor Enrique, si es en una propina de un restaurante, sé justo con lo que... Y a veces puedes dar aún más de lo que realmente podría ser justo. Empezar a bendecir y a dar. Y al principio yo sé que a muchos nos va a costar trabajo a lo mejor, y es como esa parte de, sí te lo doy, agárralo, pero como Ananías y Zafira. Exactamente, ¿no? Como Ananías y Zafira, sí, pero Es que sí quiero dártelo, pero y a lo mejor a muchos de nosotros al principio la manera de darlo va a ser forzado, va a ser con dolor en nuestro corazón. Pero finalmente también tenemos que acostumbrarnos a dar, Claro. que sea un hábito el dar, el poder bendecir, el poder ayudar, y eso se va a ver traducido en bendición a nuestra vida. Para mí, si algo es un fundamento en cuanto a la provisión de dar, en la provisión de Dios hacia nuestra vida es dar. Entonces, yo te invito a que empieces a dar, sin escatimar, obviamente, bueno, no te vas a quedar con En la con medida, una correcta Claro. administración. Así es. volvemos pero al sí punto. siendo generosos. Y también la carne no duele cuando tiene que morir. Y al además, inicio, cuando comenzamos este proceso de dar la carne, grita, se Empieza a queja, morir, claro. pero vale la pena Así continuar. es. como cuando No le queremos hagan bajar caso. de peso, ¿no? Ir al gimnasio. Otro día Sí. te duele todo el Extrañamos cuerpo. la coca, extrañamos las garnachas, ¡ay! Pero al final nos damos cuenta que es bueno estar Excelente. saludable. Buen punto, David. Y el mundo está lleno de oportunidades Claro. para ser generoso. Sí. Está lleno. Sí, bueno, mencionando solo lo de las despensas, el día de ayer fui, y de verdad quiero decirte, iglesia, que es una bendición esa despensa que estás trayendo, estás aportando. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que están disponiendo su corazón para bendecir. De verdad, ha sido una bendición grande. Tenemos unos vecinos que conozco desde hace mucho tiempo, y el esposo, he llegado a platicar con él, y por, pues no sé, casi por 2 años no ha tenido trabajo este hombre, porque tiene una área muy específica de trabajo, y entonces en estos días yo pensaba en ellos, y ayer fui a llevarles una despensa y le pregunté a su esposa por su esposo, ¿qué pasó con su esposo? Y dijo, pues se tuvo que ir a trabajar. O sea, no está aquí, no, tuvo que salir e irse a otro estado, a otro lugar a donde le ofrecían trabajo, y dejó la esposa y a los hijos para irse a trabajar. Entonces a veces no conocemos la necesidad que hay en una familia y lo que están pasando, pero el Espíritu Santo te mueve. El Espíritu Santo te dice, te lleva, haz. Yo le decía a Maggie, prepárame una despensa porque Dios puso en mi corazón esta familia. No he visto al esposo, no sé qué está pasando, vamos a bendecirle. Entonces yo le dije, mire, solo quiero traerle esta despensa por parte de la iglesia. La iglesia, donde usted sabe, somos cristianos, hemos dispuesto despensas para bendecir a algunas familias, y entre ellas pues están ustedes. Y espero que no se ofenda, ¿verdad? Porque luego es como decíamos, recibir como que no quiero nada, no necesito. No, en una buena actitud me dijo, no, de verdad, muchas gracias. Gracias por acordarse de nosotros. Así que familia, Transformación y Vida, estamos llegando a familias que tú mismo estás proveyendo, dando, y yo espero en Dios que podamos seguir avanzando en esto.
necesitamos testimonios, David, de la gente. Sí. Explica a ellos. Sí, bueno, queremos pedirles que nos hagan saber testimonios de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Sé que ha sido un tiempo de prueba, pero también ha sido un tiempo donde Dios de manera sobrenatural ha sostenido nuestras vidas. Entonces queremos invitarlos a que ya sea de manera escrita, nos lo envíen al WhatsApp o a la página para poderlo tener, o si tú gustas hacer un video que dure un minuto, un video de 1 minuto explicándonos, compartiéndonos. Sé generoso con el tiempo. Estoy siendo generoso. Siendo generoso. 1 minuto del video, no puede durar más de 1 minuto. 1 minuto tu video, compartiéndonos el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, ya sea directamente o de lo que tú has podido hacer también, bendiciendo y compartiendo a otros. De la misma manera, envíanoslo al WhatsApp de la iglesia, y queremos ir armando algo para ustedes, para que sepamos como iglesia qué es lo que está sucediendo, y más adelantito puedan ustedes verlo, o de la misma manera a lo mejor aquí en la mesa podemos ir compartiendo cada uno de estos testimonios. Así que te invitamos a que lo hagas, ya sea de manera escrita o un video de 1 minuto máximo, nos lo puedas enviar y podamos ir conociendo estos testimonios de la provisión, de la bendición y de lo que Dios está haciendo en tu vida, y de lo que a través de tu vida puedes hacer hacia otras personas. Sí, aprovechar, si tú tienes necesidad, de verdad, con toda libertad, contáctanos y podemos hacerte llegar la despensa. Para nosotros será una bendición. Danos la oportunidad de bendecir tu vida. Entonces, si tú necesitas, de verdad, con toda libertad, para eso está la familia, para apoyarse. O si tú conoces a alguien más que sabes que está pasando por necesidad, igual avísanos, y a través de ti podemos hacerle llegar una despensa a esa persona también, con toda libertad. Sí, yo solamente quiero decir a la iglesia Transformación y Vida que como pastor y conociéndoles de muchos años, quiero decirles que de verdad yo estoy agradecido con Dios, porque de verdad es una iglesia generosa, una iglesia con un buen corazón, una iglesia que ama a Dios, de verdad te lo digo con todo mi corazón. Y lo único que Dios ha puesto en nuestro corazón para estar abordando este tema es porque Dios quiere llevarnos a un nivel mayor. Es decir, Dios quiere bendecirnos mucho más porque Él tiene un propósito mayor. Pero tenemos que desarrollar esto, pero de antemano quiero decirte que yo como pastor, te vuelvo a repetir, te conozco, sé por muchos años, y ustedes siempre han respondido ante el llamado de Dios, siempre han sido generosos, siempre han dispuesto su corazón, eso no me cabe la menor duda. Amén. Así que yo espero en Dios que podamos seguir caminando, transitando sobre esto y descubriendo cada vez cosas mayores. Recuerda lo que siempre te he dicho, siempre hay algo más por hacer. Esto es algo que es una de mis frases, ¿verdad? Siempre hay algo más por hacer. Entonces creo que aunque hemos sido una iglesia fiel y una iglesia generosa, hay mucho más que todavía podemos hacer. Pues muchas gracias, Pastor Juan, gracias, Pastor Enrique, Pastor David, por estas enseñanzas tan enriquecedoras y tan prácticas y aplicables justo para las situaciones que estamos viviendo en este tiempo. Y también queremos agradecerte, audiencia, por haber estado con nosotros esta noche. Te esperamos el jueves a las 8 de la noche. Todos los jueves estamos teniendo tiempos bien hermosos de oración, de adoración, y queremos que no te los pierdas. Queremos verte ahí. Acuérdate de ponernos tus comentarios, de darnos un me gusta para que sepamos que estás conectado con nosotros. Solo quiero cerrar dejándote un versículo que Dios puso en mi corazón para ti. Está en Lucas 12:32 y dice: no tengan miedo, mi pequeño rebaño. Amén. Porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Amén, sí, Señor. Que Dios te bendiga, te amamos. Amén, Dios te bendiga.